víctimas de la COVID-19 de todo el mundo. Señoras, señores, el lema de la Secretaría Pro Tempore, Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus, tenía una dimensión transversal, la innovación, y tres dimensiones de sostenibilidad, la medioambiental, la económica y la social, a la que la pandemia añadió ineludiblemente una cuarta, que es la dimensión sanitaria. Ahora el lema tiene más fuerza y es más vigente que nunca. Los retos a los que nos enfrentamos son los mismos, pero todavía más intensos, más esenciales, y la herramienta de la innovación, tanto como resultado científico o tecnológico, como en su aportación para el cambio de conductas, es ahora más necesaria que nunca. Hay que impulsar la innovación y ponerla al servicio de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la intención de provocar aquellos cambios que generen una reacción, tanto en el sector público como en el conjunto de nuestras sociedades, y también un efecto acelerador en la consecución de las metas que nos hemos fijado. Unas metas que no pueden ser alcanzadas si no es mediante el desarrollo sostenible desde sus distintas dimensiones: social, cultural, educativa, medioambiental y económica, a las cuales se suma con fuerza en las circunstancias actuales, como decía antes, la dimensión sanitaria. Como decía al principio de mi intervención, la pandemia del COVID-19 marcará sin duda la historia del siglo XXI y el rumbo de toda una civilización. El virus ha golpeado a todos los países sin excepción y aún estamos sufriendo las consecuencias de los contagios en nuestros hospitales. La esperanza son las vacunas, pero de nada servirán si no llegan al brazo de todas y todos los habitantes de nuestro planeta. Por este motivo, es preciso que la colaboración que ha existido entre instituciones públicas, el sector privado y las universidades y los centros de investigación se traslade también en el ámbito de la distribución de las vacunas, garantizando el acceso universal y a un precio justo o asequible de las mismas. De lo contrario, no alcanzaremos la inmunidad de grupo, tan deseada, y de poca cosa habrán servido la transferencia de conocimiento y la inversión en innovación y desarrollo llevados a cabo para recuperar cuanto antes la senda del crecimiento económico y social. Este es solo un ejemplo de la importancia clave del multilateralismo, de aunar esfuerzos para alcanzar la recuperación, para avanzar y evitar que la pandemia suponga una regresión para aquellos ámbitos en los que se ha avanzado significativamente en los últimos años. La igualdad de género, la inclusión de las personas con discapacidad, lo hablábamos esta mañana, o la defensa de los derechos y la identidad de las culturas indígenas o afrodescendientes. Con la irrupción de la pandemia, vimos como en cuestión de pocas semanas la digitalización avanzaba como nunca lo había hecho antes. El teletrabajo se imponía y la educación pasaba a ser no presencial, obligando a millones de personas a una alfabetización tecnológica. Pero no todo el mundo, una vez más, tuvo las mismas oportunidades.
y se hizo evidente un acceso desigual a las tecnologías de la información, una brecha digital que impactó en la educación de muchas niñas, niños y jóvenes. Por este motivo, es imprescindible impulsar una sociedad digital que sea inclusiva. La innovación y el conocimiento deben estar al servicio de la educación, del medio ambiente, de la economía y, sin duda, también de la salud. En consecuencia, debemos fortalecer los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, asegurando la inversión en innovación y desarrollo y la transferencia de conocimiento y tecnología innovadora, particularmente, pero no solo, hacia los países en desarrollo, como instrumentos para erradicar la pobreza y hacer posible la recuperación pospandemia. Si bien el fortalecimiento del multilateralismo y la apuesta por la innovación deben ser una de las conclusiones principales de esta cumbre, para vislumbrar, como decía, cuanto antes la recuperación, no es menos cierto que los mecanismos de financiación deben estar precisamente también al servicio de la recuperación. Todos los países, sus administraciones públicas en sus diferentes niveles, han hecho un gasto en salud y un esfuerzo colosal para ayudar a las personas y a los negocios, para evitar el despido masivo de empleados y el cierre de empresas, especialmente en sectores que se han visto particularmente afectados por la pandemia, como es el sector terciario. Andorra sabe bien de qué habla, puesto que el 40% de nuestro PIB depende directamente o indirectamente del turismo y acogimos en 2019 más de 8 millones de turistas. Este empeño público, sumado a la fuerte caída de los ingresos tributarios como consecuencia de la parálisis de las actividades, está generando un incremento del gasto público internacional sin precedentes. Por esa razón, será necesario fortalecer los organismos multilaterales de financiamiento, intensificar el diálogo con los mercados y las instituciones financieras iberoamericanas e internacionales con el fin de flexibilizar pagos de deuda sin tomar en cuenta la clasificación de los países de acuerdo con su nivel de renta. Y aumentar también medidas para mantener la estabilidad de los mercados financieros y las cadenas mundiales de suministro, eliminando obstáculos al comercio. Andorra, como todos los países de la Conferencia Iberoamericana, adoptamos sin dilaciones la Agenda 2030. Desde el primer momento quisimos ser ejemplares y estar en la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, intensificando de forma muy importante los esfuerzos a nivel nacional en el corto y medio plazo para aplacar el efecto de años y años de transgresiones al medio sin control alguno. Fuimos los primeros en pasar una evaluación voluntaria sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también, durante la negociación del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, Andorra fue uno de los primeros países en hacer su contribución. Pero una vez más, nuestro grado de cumplimiento ha sido hasta la fecha insuficiente, porque la lucha contra el cambio climático precisa de la contribución de todos, sabiendo además que ningún esfuerzo individual de forma aislada será nunca suficiente para aplacar todas sus consecuencias. De ahí que la respuesta debe ser desde el multilateralismo o no habrá respuesta. Señores, el espacio iberoamericano, esta comunidad de 22 países que representa a más de 680 millones de habitantes, ha sido, a lo largo de sus 30 años de historia, un foro de entendimiento, de solidaridad y de apoyo mutuo que ahora, más que nunca, en las actuales circunstancias difíciles para todos, debe guiarse por estos mismos valores. Hay que aprovechar el acervo institucional y esta plataforma de concertación y de cooperación, aunque no siempre coincidan los mismos puntos de vista políticos. Situaciones inesperadas, como la crisis del COVID-19, abren la oportunidad de un nuevo pacto social fundamentado en la solidaridad y en la justicia social, la recuperación del crecimiento económico, el desarrollo sostenible e inclusivo, la innovación y una nueva visión compartida. Quiero reiterar el compromiso del Principado de Andorra con las cumbres iberoamericanas. Fue en el año 2005 cuando nuestro país se unió formalmente a la Comunidad Iberoamericana, pasando a ser un miembro muy activo, pese a su reciente incorporación,
como bien demuestra la asunción durante estos 2 últimos años de la Secretaría Pro Tempore. La aprobación de la Constitución andorrana en 1993 nos reafirmó como un país de paz, con más de 7 siglos de neutralidad, con unas instituciones milenarias que han hecho posible que sigamos siendo un país independiente y desmilitarizado, que nunca ha tomado parte en un conflicto armado. Un país que ha sido tierra de acogida de refugiados políticos con independencia de sus ideas y que sigue siendo tierra de integración de muchas personas en busca de una vida mejor. Sin embargo, no fue hasta 1993 que pudimos integrarnos a la comunidad internacional y que nos convertimos en miembros de pleno derecho de organismos como las Naciones Unidas o la Comunidad Iberoamericana. Un logro que nos permite que un país de reducida dimensión territorial y poblacional como el nuestro pueda hablar y ser escuchado desde el respeto y desde la diversidad. Agradezco una vez más a la Secretaría General Iberoamericana la ayuda y la confianza que ha depositado en el Principado de Andorra para la organización de esta cumbre y las distintas reuniones sectoriales y ministeriales que la han precedido. Un agradecimiento que extiendo al conjunto de países que conforman la gran familia iberoamericana y que también nos hicieron confianza para la organización de esta cumbre. Estimada Rebeca, esta es posiblemente, tal vez, tu última cumbre como secretaria general iberoamericana, después de más de 7 años vertebrando los intereses iberoamericanos. Estoy seguro que hablo en nombre de todos los países que formamos parte de esta gran comunidad y te dirijo nuestro agradecimiento por mantener sólidas las bases de nuestro espacio iberoamericano. Un espacio multilateral, como decía, de diálogo, cooperación y consenso. Sea cual sea tu próximo destino, seguro que llevarás por bandera tu incansable lucha por la igualdad y la inclusión de las mujeres y también de las personas más vulnerables. Andorra recogió en 2018 el testigo de Guatemala en la presidencia. Agradecemos el ofrecimiento de la República Dominicana para acoger la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en el 2022 tal vez, y les brindamos toda nuestra colaboración en el traspaso de la presidencia. Señoras, señores, como nos recordaba ayer Rebecca Greenspan durante el acto de apertura del 13º encuentro empresarial, este mundo no está hecho para andar solo. En este mundo es un mundo que está hecho para andar acompañado. Pues bien, les propongo encarecidamente que andemos el conjunto de la comunidad iberoamericana acompañados en la consecución común de los objetivos de desarrollo sostenible, aprovechando las herramientas que ofrece la innovación para superar los efectos de la crisis sanitaria global producida por la pandemia del coronavirus. Moltes gràcies, muchas gracias, muito obrigado. Muchas gracias. Cedo ahora la palabra a la Secretaria General Iberoamericana, la querida Rebecca Greenspan. Su Majestad, Felipe VI, excelentísimo Cap de Gobierno, Javier Espot, muchísimas gracias por sus palabras. Excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores, Secretaria General y secretarios generales de los organismos iberoamericanos, representantes de organismos internacionales y países observadores, organismos consultivos, distinguidos invitados. Probablemente todos los que estamos aquí hemos perdido a alguien cercano o conocido en esta pandemia. Y quisiera empezar este acto inaugural recordando, como lo hemos hecho con el minuto de silencio, a todas esas personas que viven más allá de la enfermedad en nuestros corazones, en nuestra memoria y en nuestra obra. Y al recordarlos, pienso en la coincidencia de un abril de 1695, hace exactamente 326 años, donde se apagaba en Ciudad de México una de las luces más brillantes de las letras iberoamericanas. Juana Díaz Baje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, moría en el convento de San Jerónimo en el medio de una terrible epidemia de tifus,
un abril, en una primavera no muy distinta a la que hoy nos reúne. En uno de sus sonetos, Sor Juana escribe: yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Recuerdo hoy a Sor Juana porque 300 años después de aquella epidemia que se la llevó, lo que nos queda de ella no es la enfermedad, sino su poesía. La recuerdo para a través de ella valorar lo esencial, porque Sor Juana es ejemplo de sabiduría, de humanidad y de superación. Es ejemplo de una mujer que no se dejó llevar por la adversidad y nos dejó un legado contra toda desigualdad, toda censura y todo pronóstico. La vida de Sor Juana nos recuerda que en esta región nuestra, tan hermosa y tan compleja, tan mágica y tan desigual, no estamos condenados ni al fracaso ni al silencio. Porque o futuro ainda está nas nossas mãos, porque o futuro continua a depender de nós e do que fizermos juntos. Porque la posibilidad tan temida de otra década perdida tiene que ser solo un pronóstico entre muchos, no un destino. Y en nuestras manos, queridos mandatarios, y en la solidaridad internacional, sigue estando la llave para que ese pronóstico no se cumpla. Sigue estando la posibilidad de aprovechar las oportunidades para una recuperación transformadora, más rápida, más equitativa y más sostenible. La oportunidad, por ejemplo, de aprender de esta pandemia las lecciones correctas, como decíamos ayer. La oportunidad de vernos reflejados y de ver también lo que antes no se veía, el valor de los cuidados, el costo de las desigualdades, la inevitabilidad de nuestras interdependencias. La oportunidad de reabrir mejores escuelas que las que se cerraron. La oportunidad de sacar a más gente de la pobreza de la que entró. La oportunidad de recuperar el empleo, pero ya formal, ya digital, ya resiliente. La oportunidad de urdir nuevamente el tejido empresarial, pero con hilos nuevos, más incluyentes, más sostenibles y más fuertes. La oportunidad de universalizar la salud y la protección social. La oportunidad de regenerar nuestras democracias con nuestros jóvenes y nuestras mujeres. Queridos jefes de Estado y de Gobierno, nos encontramos efectivamente en una coyuntura difícil. Una coyuntura que los ha obligado a cada uno de ustedes a tomar incontables decisiones, sin información, sin certidumbres, sin herramientas, muchas veces sin recursos y la mayoría del tiempo sin descanso. Eu, que tive a honra e o dever de trabalhar ao seu lado, reconheço todo o esforço realizado. E apesar das divisões e rupturas que sem dúvida nos atravessam, certamente é necessário que nos vejamos refletidos nesse esforço que precisamos fazer e continuar juntos. Así podemos aprovechar la primera oportunidad que nos brinda esta cumbre, la oportunidad de encontrarnos en un mismo espacio, la oportunidad de dialogar y encontrarle soluciones concretas a los problemas que le importan a la gente. Pero esta es tan solo la primera de una larga lista de oportunidades que brinda la cumbre. Más adelante, en mi informe de actividades, las repasaré en detalle. Pero les adelanto que son muchas y que son además concretas, consensuadas y directas. Fruto del inmenso trabajo previo a la cumbre que hemos hecho todos, con las universidades, con los ministerios, con las empresas, con las juventudes, con las organizaciones multilaterales, con las mujeres. Pues pocas veces he visto en estos años que llevo como secretaria general tanta participación en todos los niveles, en todas las reuniones de la conferencia, tanto deseo de debatir, de contribuir con ideas, con proyectos, con iniciativas, con propuestas. Su Majestad, excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno, este trabajo solo ha sido posible gracias a Andorra. Querido Cap de Govern, gracias a su Cancillería y su equipo de gobierno.
Gracias a Andorra, este espacio pudo adaptarse a la pandemia y los confinamientos con suma agilidad y flexibilidad, permitiendo que cumpliéramos todas y cada una de las citas del calendario oficial de la cumbre, hasta llegar a la cita de hoy, una cita histórica, porque histórico es el momento que nos toca vivir. Por ello, querido CAP de Gobierno, como dije ayer, a ustedes quiero dedicar mi última palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Rebeca, por tu agradecimiento y por tus palabras. A continuación, tengo el placer de presentarles el mensaje que el señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ha enviado para la 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra. Agradezco al jefe de gobierno del Principado de Andorra, excelentísimo señor Javier Espot Zamora, y a la secretaria general iberoamericana, señora Rebecca Greenspan, por la invitación para participar en la apertura de esta importante cumbre. En 2016 tuve el honor de participar en la cumbre iberoamericana celebrada en Cartagena de Indias, en un momento de enorme esperanza por el inicio del proceso de paz en Colombia. Antes de eso, participé en otras 6 cumbres como jefe del gobierno de mi país. Hoy me dirijo a las naciones iberoamericanas desde la distancia, pero con la cercanía y el afecto de siempre. Esta cumbre también debe ser un momento de esperanza frente a los enormes desafíos globales a los que nos enfrentamos. Excelencias, en los 30 años transcurridos desde la Declaración de Guadalajara, los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana afrontaron cambios de épocas apostando por la concertación política como el mecanismo indispensable para encontrar soluciones a desafíos comunes. En estos tiempos de polarización y de crisis del multilateralismo, la comunidad iberoamericana ha sabido mantenerse como un espacio de encuentro y concertación que hoy debemos valorar más que nunca. Como el resto del planeta, hoy la comunidad iberoamericana se encuentra ante un nuevo punto de inflexión que marcará el desarrollo de sus países en las próximas décadas. La pandemia del COVID-19 es la crisis global más grave que ha enfrentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Sus impactos han sido devastadores para el mundo y también para los países de la comunidad iberoamericana. América Latina concentra el 25% de las muertes globales por COVID-19 y en 2020 sufrió una contracción económica del 7,4% del Producto Interno Bruto regional, la más grande desde 1821. Los países de la región corren el riesgo de retroceder en los avances logrados en décadas recientes para cerrar brechas de desarrollo, fortalecer la democracia y la inclusión social y promover la paz y la estabilidad. Los impactos de la crisis han sido particularmente devastadores para las mujeres, la infancia y los segmentos más vulnerables de nuestras sociedades. Hoy, el lanzamiento de vacunas ha generado esperanza. Hemos dado pasos importantes en la creación del mecanismo COVAX y una lista creciente de países está recibiendo las primeras vacunas a través de él. Pero me preocupa profundamente que muchos países de bajos ingresos aún no hayan recibido una sola dosis, mientras que los países más ricos están en camino de vacunar a toda su población. Si esta peligrosa tendencia de nacionalismo de vacunas y acuerdos paralelos continúa, la vacunación en los países en desarrollo podría llevar años, retrasando aún más la recuperación mundial. La campaña mundial de vacunación es la mayor prueba moral de nuestro tiempo. Como saben, he hecho repetidos llamamientos para que todos los que pueden aumentar sus contribuciones para cubrir las brechas de financiamiento del mecanismo COVAX. El mundo debe unirse para producir y distribuir suficientes vacunas para todos, lo que significa al menos duplicar la capacidad de fabricación en todo el mundo. Más allá del lanzamiento de la vacuna, la recuperación brinda una oportunidad más amplia de cambiar de rumbo y construir un futuro mejor. Por ello, celebro que las discusiones de la cumbre se centren en la recuperación post-COVID-19 y en la innovación para el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030.
Los impactos de esta crisis han hecho evidente la fragilidad de nuestro modo de vida y han puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestros gobiernos y de las instituciones multilaterales. Los desafíos globales son más complejos que nunca y requieren esfuerzos colectivos y acciones multilaterales. Además de la pandemia, nos enfrentamos a necesidades humanitarias sin precedentes en la historia reciente, a la amenaza existencial que representa la crisis climática y a otros numerosos riesgos para la paz y la seguridad. La comunidad internacional debe ser capaz de prestar apoyo a los países da América Latina y del Caribe y a resolver los problemas de liquidez para responder à pandemia e aos inúmeros riscos à paz e segurança. Solicitei igualmente e continuarei a pedir à comunidade internacional que apoie os países que solicitem o alívio da dívida quando necessário. No mês passado, convoquei uma reunião de alto nível sobre a arquitetura internacional da dívida e liquidez, a fim de mobilizar a comunidade internacional. Encoraja-me constatar que a nossa insistência na necessidade de uma nova emissão de direitos especiais de saque pelo Fundo Monetário Internacional e a retribuição dos direitos não utilizados e a reatribuição dos direitos não utilizados para apoiar os países vulneráveis, incluindo nos países de renda média, está a ganhar aceitação generalizada. E também acolho com beneplácito as outras medidas que se adotaram, incluindo o novo financiamento das instituições financeiras. Emisiones financieras internacionales y la iniciativa del G20 de suspensión de los servicios de deuda y el marco común del tratamiento de la deuda. Aún así, estas medidas son insuficientes. Creo firmemente que la iniciativa de suspensión de la deuda externa se debe extender hasta el 2022 y tiene que estar disponible para todos los países de renta media que sean vulnerables y que estén muy endeudados que lo pidan. El nuevo mecanismo de deuda podría ofrecer un menú de opciones, incluyendo swaps, renegociaciones y cancelación de deudas. También este es un momento para tratar las deficiencias de largo plazo de la arquitectura de la deuda internacional con medidas que proporcionen poco alivio. Cuento con vosotros para que haya nuevas medidas. Cuando se movilizan nuevas sumas para revitalizar las economías, también tenemos que asegurarnos de que esas inversiones ponen al mundo en el camino adecuado para tratar la crisis climática de una forma eficiente. Esto significa avanzar de forma simultánea y complementaria en tres áreas clave. Primero, el mundo se tiene que comprometer con las emisiones netas de cero en el 2050. Esta coaligación mundial está creciendo y ya es el 65% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Estoy presionando para que lleguemos por lo menos al 90% de las emisiones cuando se realice la COP26 en Glasgow. En segundo lugar, es fundamental y no se debe... Sigo pidiendo a los que donan los bancos de desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional, que aumente la proporción de financiación para la adaptación del 20% que hay ahora hasta por lo menos un 50% de su financiación climática en el 2024. En tercer lugar, tenemos que ampliar nuestros esfuerzos de financiación climático y cumplir los compromisos existentes. Los países desarrollados tienen que cumplir todos los compromisos financieros, incluyendo la promesa de movilizar 100.000 millones de dólares al año contra el cambio climático en los países en vías de desarrollo. Solo con este conjunto integral de medidas estaremos en condiciones de garantizar el éxito de la COP26 en Glasgow. Excelencias, para este homenaje a la solidaridad demostrada por los pueblos y por los gobiernos de la comunidad iberoamericana, para promover una recuperación más inclusiva y sostenible en el ámbito de la Agenda 2030. Estoy convencido de que el proyecto iberoamericano sigue siendo un espacio de diálogo privilegiado para fortalecer la cooperación internacional. Las afinidades históricas y culturales de los miembros de la comunidad iberoamericana y su compromiso con el multilateralismo hacen de esta comunidad un instrumento clave para la unidad de acción en un contexto de respeto por las diferencias. Las Naciones Unidas están preparadas para trabajar con sus socios de la comunidad iberoamericana para una recuperación inclusiva y sostenible basada en los derechos humanos, en la igualdad y en la justicia. Tengo confianza de que con vuestro liderazgo seguiremos trabajando juntos para llegar a nuestros objetivos comunes. Muchas gracias.
Bueno, y continuamos en esta transmisión conjunta de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe a propósito de celebrarse esta jornada, la 27ª reunión cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana. Veíamos hace solo unos minutos las intervenciones del jefe de Gobierno del Principado de Andorra, Xavier Espot. También veíamos a la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, y veíamos finalmente el mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a esta 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Guterres hacía énfasis en algo importante, medular, que es la repartición universal de las vacunas contra la COVID-19, un tema que queremos tratar acá. Rebeca, Katia, lo comentábamos, lo decíamos, que era un tema medular de esta intervención. ¿Qué se puede decir? ¿Cuál es la posición de Cuba también respecto a que los países pobres tengan la oportunidad de acceder a estas vacunas cuando los países ricos están produciéndolas, están haciendo incluso ensayos o más avanzados ya vacunando a sus poblaciones, y los países pobres no tienen la posibilidad de hacer lo mismo? En efecto, Junior, la posición de nuestro país ha sido siempre clara, incluso el canciller lo reiteraba en la segunda reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores, todo el apoyo de Cuba y la defensa de Cuba a esta, digamos, inmunización universal a todos los países, que abarque a todos ante esta pandemia de COVID-19, y no solo esta inmunización a través de las vacunas, sino también una distribución universal de los insumos y medicamentos que se necesitan en todo este proceso de enfrentamiento a la pandemia. También, Junior, y otro de los temas que está directamente vinculado con esta distribución universal y digamos, en las condiciones y las capacidades en que se encuentra cada país para enfrentar esta pandemia, es en contra de las medidas coercitivas unilaterales, que son realmente también obstáculos que le impiden a muchos países, como por ejemplo a Cuba y a muchos más, un enfrentamiento también en mejores condiciones de esta crisis. Realmente la posición nuestra ha sido muy clara en todos los espacios. Cuba apoya todas las iniciativas, apoya el multilateralismo y apoya también, en este caso, también la OMS, que también ha desarrollado un sinnúmero de iniciativas en este sentido. Además, más allá de nuestras posiciones en estos foros multilaterales, son los hechos, Junior, que hablan por sí solos. Todo el enfrentamiento de Cuba y todo el apoyo de Cuba solidario a varios territorios y países en este proceso de enfrentamiento a la pandemia a través de la brigada Henry Riff, que ya se encontraba en muchos casos en muchos de estos países, pero sin embargo también se han incorporado en la defensa de este enfrentamiento a la pandemia. Hablabas acerca del tema de las medidas unilaterales que algunos gobiernos, como Estados Unidos, se sabe, tienen contra otros países, incluso algunos del área. Está el caso de Cuba, también el caso de Venezuela, miembro también de esta conferencia iberoamericana, medidas que no han cesado en este tiempo de pandemia, como ha sido llamado otras veces también del secretario general de la ONU. Háblanos acerca de eso. Sí, exactamente. No han cesado, Junior, y se han recrudecido. O sea, estamos hablando de situaciones que complejizan en exceso las situaciones de los países para enfrentamiento de esta pandemia. Si hasta el momento Cuba ya cuenta con varios candidatos vacunales, que estamos ya en ensayos clínicos avanzados, ¿cómo sería para Cuba el enfrentamiento de esta pandemia si no tuviéramos las restricciones impuestas por el bloqueo? O sea, es realmente otro panorama, sería un escenario completamente diferente, Junior, y también un poco vinculado al desarrollo científico, técnico, tecnológico, de innovación, y que tiene que, por supuesto, una relación directa con el lema de esta cumbre. O sea, es inimaginable cuánto podría hacerse de más para nuestras grandes, nuestras políticas y nuestros centros de ciencia, tecnología e innovación, si no fuera por el bloqueo, y constituye sin duda el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país y, por supuesto, para el desarrollo científico, tecnológico y en todas estas esferas. Y es uno de los temas que Cuba también lleva a colación en esta conferencia. Por supuesto. Otra de las temáticas que hacía énfasis el jefe de gobierno del Principado de Andorra es el tema del multilateralismo. Él enfatizaba la importancia del multilateralismo frente a un escenario tan complejo como el que impone ahora mismo la COVID-19.
Sí, en efecto, son valores compartidos de este espacio iberoamericano, en la defensa del multilateralismo, la cooperación, la solidaridad, y recalcamos el tema de cooperación inclusiva, o sea, esa cooperación que abarque a todos sus miembros y que sea en beneficio de todos sus miembros. Y también, Junior, me remito nuevamente al discurso del comandante en jefe en esta primera cumbre fundacional de Guadalajara, México, en 1991, y no podemos dejar de emocionarnos cuando leemos este discurso y los otros que también pronunció el comandante en jefe en las 9 cumbres iberoamericanas que participó desde el año 1991 hasta el año 2000, cuando comenzaba con esta frase de que por primera vez los países latinoamericanos se reunían sin ser convocados por otros, ¿no? A una clara referencia a la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en la región. O sea, son mensajes que Cuba ha reiterado desde el inicio de estas cumbres iberoamericanas, el compromiso con los países del sur, el compromiso con el multilateralismo, con la solidaridad, con la cooperación, en defensa del establecimiento de un sistema internacional justo, democrático, equitativo, en pos del beneficio de todos los pueblos y naciones que integran el espacio. Han sido mensajes reiterados por Cuba en este espacio iberoamericano y que también esperamos que como este espacio iberoamericano también sea ese foro en el que se puedan debatir todos estos temas y que en definitiva contribuya a un beneficio de todos sus pueblos, de todos los pueblos y sus estados miembros. Me hablaba de la figura de Fidel y por supuesto siempre que se recuerda estas 26 cumbres anteriores iberoamericanas hay que hablar de Fidel, de su presencia, de la importancia de la presencia, de la participación de Fidel y por supuesto esa visión fuerte, esa visión a futuro que siempre aportaban sus discursos. Es innegable, Junior, el papel de la figura del comandante en todas estas cumbres y cómo supo elevar la voz de los pueblos del sur y de los pueblos de América Latina. Ya te lo reiteraba, participó en 9 cumbres iberoamericanas, también acotar que estas cumbres se realizaban anualmente y fue a partir del 2014 que comenzaron a realizarse en formato bienal. También decir que no es la primera ocasión que el presidente y primer secretario del partido nuestro, el presidente Miguel Díaz-Canel, participa en estas cumbres. Ya lo hizo en su calidad de primer vicepresidente precisamente en el año 2014, en la 24 cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que tuvo lugar en Veracruz, en México, también con un tema relacionado con la innovación y el desarrollo, pero en este caso acotado también a la educación. Y en ese momento se reiteraron las posiciones de Cuba en pos de la educación, lo que implica la innovación y el desarrollo científico para la preparación de los profesionales y futuros científicos de los países y cómo los proyectos nacionales, en este caso el proyecto nuestro, es una prioridad en ese tema. Y realmente el compromiso de Cuba en estas cumbres ha quedado refrendado en nuestra participación activa durante estas 26 cumbres anteriores. Le propongo hacer una pausa, Katia, en esta transmisión conjunta que realiza Canal Caribe Cuba Visión Internacional a propósito de la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Usted no se vaya, continuamos con más de esta transmisión. Continuamos acá en esta transmisión y tenemos la participación también del presidente de Bolivia, que está haciendo uso de la palabra en esta 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Le escuchamos, le vemos también y continuamos conversando acá. Muchas gracias, muy buenos días a todos los que asisten a esta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Andorra. Saludar al hermano Javier Espot, jefe de gobierno del Principado de Andorra. Saludar a la hermana Rebecca Greenspan, secretaria general iberoamericana. Hermanas y hermanos, jefes de Estado, de Gobierno y de delegación. Quiero iniciar mi intervención expresando un agradecimiento y felicitación al país anfitrión y al equipo de la Secretaría General Iberoamericana por la excelente organización y conducción de los trabajos cuyos resultados vemos hoy. Esta cumbre iberoamericana nos encuentra en un momento particularmente delicado. Por un lado, en los últimos años, los procesos de integración no han avanzado como quisiéramos debido a los afanes hegemonistas de una nación
que se resiste a otro tipo de relación con el mundo. Por otro lado, la aparición de la pandemia del COVID-19 a fines de 2019 está provocando afectaciones muy profundas en todos los planos, particularmente en los humanos y económicos. Y es por esta doble razón que este encuentro de países iberoamericanos tiene también la tarea ineludible de levantar en alto las banderas de la defensa de la vida, la igualdad, la solidaridad y la complementariedad, pero también de un multilateralismo más solidario para superar esta crisis que ha calado en lo más profundo de nuestros pueblos. Es de vital importancia avanzar en procesos de integración efectiva, basados en la hermandad y la diplomacia de los pueblos. Hermanas y hermanos, desde esta cumbre iberoamericana, quiero reiterar, como país y como nación latinoamericana, nuestra preocupación por la constatación de que la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la desigualdad en la distribución de vacunas y su acceso para las naciones del sur, tal como han denunciado incluso las Naciones Unidas y la propia Organización Mundial de la Salud. Los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas en el mundo, cuando solo representan el 16% de la población mundial. En consecuencia, más de 100 países no han vacunado ni a una sola persona de su población, y además se estima que cerca del 90% de los habitantes en casi 70 países de bajos ingresos no lograrán vacunarse contra el COVID-19 en 2021. La ciencia médica debe estar al servicio del ser humano, sin ningún tipo de discriminación geográfica, política o social. Y el acceso a la vacuna debe ser visto como un derecho humano. Para eso las empresas farmacéuticas y gobiernos deben mantener una cooperación sincera e implementar la divulgación de sus conocimientos y tecnología para que mediante un trabajo conjunto garanticemos el acceso inmediato y oportuno a las vacunas para las personas más vulnerables. Los esfuerzos implementados por los países y organismos internacionales no son suficientes para lograr el acceso equitativo de insumos, medicamentos, vacunas y otros para contener el COVID-19, por lo que se torna urgente realizar una reforma de los estándares internacionales, en especial los referidos a los derechos de propiedad intelectual. No puede ser indiferente ni mucho menos lucrar en momentos de pandemia. Por ello, desde Bolivia hacemos un llamado, es más, exhortamos a la Organización Mundial de Comercio, a la Organización de Propiedad Intelectual, a una pronta modificación de los estándares internacionales que protegen la hegemónica industria farmacéutica a costa del perjuicio de miles de millones de seres humanos. Las poderosas transnacionales farmacéuticas que tienen patentes sobre los diagnósticos, medicamentos y vacunas deben liberarlas y hacerlas de dominio público o emitir autorizaciones voluntarias sin costo para lograr un acceso real de parte de todas las naciones sin excepción. En el mismo sentido, hacemos un llamamiento a los países desarrollados que tienen más vacunas de las que su población necesita, a que las distribuyan con aquellos que las carecen. Pero además, hay que advertir que las naciones del norte tampoco superarán plenamente los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, por más que destinen miles de millones de dólares para sí mismas, si las naciones del sur son dejadas en la más absoluta vulnerabilidad. Como todos ustedes saben, América Latina y el Caribe es una de las regiones más pobres y desiguales del mundo. Y como Estados debemos asumir con responsabilidad el reto de construir un futuro en base a la solidaridad, la complementariedad y la cooperación entre los pueblos. Cumbres
como en la que hoy tengo el honor de representar a mi país, deben aportar al trabajo conjunto a favor de los pueblos y alentar una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, priorizando la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de las desigualdades en todas sus dimensiones. Frente a este escenario, permítanme compartir brevemente con ustedes algunos aspectos de la realidad boliviana. A fines de 2019 y durante el 2020, Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional que derivó en una crisis económica y social sin precedentes, por el mal manejo del país, ahondada por los graves efectos de la pandemia, reflejándose esto en una contracción de la actividad económica del orden del 11,1% y un incremento de la tasa de desocupación urbana del 4,8% en 2019 a 8,7% hasta octubre de 2020. Pero tras recuperar la democracia por voluntad de nuestro pueblo, ahora estamos trabajando para recuperar la estabilidad económica y encaminarnos nuevamente hacia el crecimiento económico con justicia social que tuvimos por 14 años. Con el retorno a la democracia asumimos medidas integrales para la reconstrucción de la economía, haciendo énfasis en los sectores de la población más vulnerables, así como en los sectores productivos a través de medidas focalizadas a la industrialización con sustitución de importaciones. Los bolivianos y las bolivianas confiamos en nuestro modelo económico, pero no deja de ser importante el reconocimiento de que para esta gestión 2021 el Fondo Monetario Internacional esté proyectando un crecimiento de un 5,5% y el Banco Mundial una expansión del 4,7% para esta gestión. A pesar de las limitaciones ya descritas y que son ajenas a nuestra voluntad, estamos encarando con firmeza una estrategia de salud a nivel nacional para garantizar a la población el acceso a medicamentos, pruebas y vacunas gratuitas para prevenir y enfrentar los efectos del COVID-19. Ahora, volvamos a una mirada más general, menos nacional. El mayor impacto de la crisis es en la economía, principalmente en los países en desarrollo, afectando la liquidez y la financiación, con consecuencias catastróficas para sus economías. Por eso la lucha para combatir los efectos de esta crisis en los países en desarrollo debe afrontarse de manera integral por todos los actores de la comunidad internacional, en particular en el ámbito multilateral. La problemática está planteada. La necesidad de conversar a nivel global es imperativa y debe asumir sus
se refería a ellos, en temas que son cruciales para ese país, entre los que se encuentran alivio de la deuda, agua para la vida, armonía con la naturaleza y precisamente el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. O sea, son 4 comunicados especiales que presentó esta delegación, que forma parte de los 16 que serán adoptados en esta oportunidad. También comentábamos y que sería oportuno referirnos un poco a la conferencia iberoamericana en general, o sea, qué es lo que representa este foro, este espacio de concertación y de cooperación inclusiva de estos 22 países. Y la conferencia iberoamericana, además de estar conformado por estos 22 estados que ya lo habíamos comentado un poco al inicio de este espacio, tiene otra categoría de miembros, o sea, hay miembros observadores asociados y hay miembros observadores consultivos para las organizaciones internacionales. Algunos de estos observadores asociados son, por ejemplo, Francia, Bélgica, Italia, Haití, Japón, y precisamente en esta 27 cumbre se aprobará el estatus de observador asociado para los países de Hungría, Alemania y Luxemburgo. También algunos de los observadores consultivos, algunas de las organizaciones internacionales que tienen este estatus dentro de la Conferencia Iberoamericana, entre ellos se encuentran la CEPAL, UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para los Alimentos y otro conjunto también de organizaciones que contribuyen y aportan al trabajo de la Conferencia Iberoamericana. La Conferencia Iberoamericana tiene su sede en Madrid, España, y precisamente el antecedente directo de la Secretaría General Iberoamericana fue la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, que se estableció en la 9ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno del año 1999, que tuvo lugar aquí en La Habana, y realmente fue un honor para nosotros acoger esa cumbre. Un poco más sobre esta Secretaría General Iberoamericana y también su secretaria, Rebecca Greenspan, cuya también intervención pudimos apreciar. Ella visitó Cuba precisamente el año pasado, en febrero, en el contexto de la celebración de la primera reunión de ministros, ministras y altas autoridades de educación superior, que se celebró también en nuestro país en el contexto del Congreso Universidad 2020. En esa oportunidad, Rebecca Greenspan tuvo también la oportunidad de reunirse con nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, un encuentro cordial en el que también se le reiteró el compromiso de Cuba en todos los trabajos de la conferencia. Hay algunos puntos que se repiten y que también fueron parte del discurso de Arce, lo hemos comentado acá, hemos ampliado acerca del tema, la importancia del multilateralismo, la importancia también de esa distribución universal de las vacunas contra la COVID-19, y Arce hacía referencia a América Latina y el Caribe como una zona donde hay muchas desigualdades, que se ha hablado también en otros espacios. ¿Cómo influye también esta conferencia en esas desigualdades que existen en nuestra región? En efecto, Junior, es la región más desigual y realmente siempre ha sido un reto la cooperación y la solidaridad, y es uno de los temas que Cuba siempre ha abocado en todos los espacios multilaterales y en esta cumbre iberoamericana también en particular, la importancia del multilateralismo, la importancia de la cooperación y la solidaridad entre todos los miembros, y por eso es que siempre acotamos esa cooperación como una cooperación inclusiva, o sea, sin dejar a nadie atrás, que incluya a todos los pueblos y los estados miembros de la conferencia. Sin duda es un tema medular y que Cuba siempre ha defendido esa idea de la cooperación inclusiva, sobre todo en el marco de esta cumbre. Es que una de las temáticas principales que mueve la cumbre, es parte inclusive del tema de esta y del lema, ¿no?, de esta 27ª cumbre iberoamericana, es el tema de la COVID-19. El presidente Arce hacía referencia a los daños económicos, también los daños humanos que ha provocado en un contexto en el que todos los países se han visto afectados de una u otra manera, y los países latinoamericanos también. Está el caso de Brasil con toda la cantidad de muertos que ha tenido, el mismo Bolivia, pero también afectaciones desde el punto de vista económico, social, las mujeres. Lo comentaba también anteriormente el secretario de la ONU, Antonio Guterres, cómo las mujeres, los pobres, los niños han sido los sectores más vulnerables, los que han más sufrido, ¿no?, de esta pandemia, y es tema que se trata ahora a colación en esta 27ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Sí, en efecto, Junior, es un tema que también nosotros siempre
hemos defendido y sin lugar a dudas esta va a ser otra oportunidad. La pandemia de la COVID-19 ha agravado múltiples crisis que ya venía sufriendo, digamos, el sistema internacional, más allá de las crisis económicas y la crisis de salud, sino que ha venido a catalizar, ha sido un catalizador de todas estas crisis y por supuesto quienes han sufrido los mayores impactos y las mayores consecuencias de estas crisis, los países en desarrollo, los países del sur. Y por eso la voz de Cuba siempre ha alzado en defensa, siempre se ha alzado en defensa de estos países que además cargan pesos acumulados de un sistema internacional injusto, antidemocrático, poco equitativo y que realmente es momento de reflexionar y de que urgen, por supuesto, una transformación de este sistema, de esta realidad que enfrentamos. Para Cuba Junior, y también ha sido reiterado por nuestro canciller en la segunda reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores que tuvo lugar el pasado 15 de abril, es un tema medular, la solidaridad y la cooperación inclusiva, sin dejar a nadie atrás, pero también reafirmando la necesidad y la urgencia de estos valores que debemos compartir desde el punto de vista multilateral para lograr salir de esta crisis. Y será parte seguramente del discurso que esperamos de nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que será transmitido, además de esta transmisión especial que tenemos en Cuba Visión Internacional y Canal Caribe, también será transmitido en vivo por Cuba Visión. Hablábamos de la figura de Fidel en un momento, sus discursos memorables, la manera en la que podía ver a futuro y también se manifestó, por supuesto, en estas conferencias iberoamericanas. Y tenemos también, para recordarlo, tenemos fragmentos de esas palabras tremendas que Fidel siempre decía en estas conferencias. Tenemos una pausa, continuamos con más. Continuamos con esta transmisión especial a propósito de la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tiene por cita el
porque la pasada, la 26 cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno tuvo lugar en el 2018 en la ciudad de Antigua, Guatemala, y por eso forma parte, tanto Guatemala, Andorra como República Dominicana, forma parte de la troika de la conferencia iberoamericana. Posteriormente también tomó la palabra el presidente de República Dominicana, que es precisamente el país que va a ostentar la próxima secretaría pro tempore, y bueno, a partir de ahí sí ya continuó por orden alfabético y de precedencia los jefes de Estado, de Gobierno y presidente de los países que intervendrán en esta cumbre. Por supuesto, se espera que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también ofrezca su discurso en esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Se sabe, como hemos comentado acá, que en esta reunión el Principado de Andorra entregará la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana a República Dominicana, que sería por un periodo de 2 años, por un bienio de 2 años. Como resultado de esta cumbre se ha previsto la adopción de la Declaración de Andorra, también el compromiso de Andorra sobre innovación para el desarrollo sostenible y el programa de acción. También se esperan varios comunicados especiales propuestos por los Estados miembros sobre temas de interés. Hemos reiterado que por las restricciones impuestas por esta pandemia de la COVID-19 y a propuesta del Principado de Andorra en su calidad de Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, se decidió posponer la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que estaba prevista inicialmente para el mes de noviembre de 2020, para hoy, precisamente el 21 de abril de 2021, por videoconferencia. Precedida estuvo por una reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores y una de coordinadores nacionales y responsables de cooperación. En este sentido, ¿qué trabajo ha tenido Cuba también? ¿Cómo fue la participación y qué se ha logrado de estas reuniones? Sí, Junior, ha sido, como ha caracterizado la labor de Cuba en este escenario, mucho activismo. O sea, Cuba siempre ha participado activamente en todas las labores, en todos los trabajos de la conferencia, en todas las reuniones, también reuniones sectoriales. La conferencia iberoamericana tiene un sinnúmero de reuniones sectoriales en disímiles esferas. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de educación, estamos hablando de medio ambiente y cambio climático, estamos hablando de justicia, estamos hablando de foros empresariales, o sea, estamos hablando de varios temas sectoriales que también tiene la conferencia, reuniones sectoriales que organiza la conferencia iberoamericana y en las que Cuba siempre ha participado activamente. En esta cumbre especialmente, por supuesto, con las particularidades de todo el proceso preparatorio que ha tenido que desarrollarse de manera virtual, o sea, ha habido un reacomodo de todas las vías y los canales de comunicación y negociación de toda la documentación, y que por supuesto nuestro país también se ha implicado activamente en todo este proceso para que hoy los jefes de Estado y de Gobierno puedan adoptar todo ese conjunto de importantes documentos que adoptarán en esta cumbre. Bueno, te propongo hacer una pausa entonces y ver un trabajo que nos preparó la periodista Maricela Recasens, que un tanto pone en contexto la importancia de las 26 cumbres iberoamericanas que se han celebrado también hasta este momento. La primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno se celebró en Guadalajara, México, el 18 de julio de 1991. Pese a las diferencias ideológicas en la cita mexicana, participaron los 22 dirigentes iberoamericanos que integran ese mecanismo de concertación política. Tuvo fundamentos sólidos, sus lenguas, sus culturas, una historia compartida, pero también estuvo marcada por el carácter injusto y desigual del orden económico internacional, la naturaleza irracional e insostenible de los modelos capitalistas de producción y consumo y el daño ambiental que eso genera. Allí, frente a la creciente ola neoliberal que convertía a América Latina en la región más desigual del planeta, estuvo Fidel. Porque si tú hablas de idea de justicia en este mundo, si tú hablas de idea de desarrollo, si tú no concibes que puedan resolverse los problemas sociales ni el desarrollo de los países mientras estemos siendo saqueados, no es un país, son muchos países, no es un hombre o un grupo de hombres o un partido, sino muchos hombres y muchos pueblos que están sufriendo los mismos problemas y están defendiendo las mismas ideas. Si tú defiendes la integración de América Latina,
está defendiendo una necesidad vital para la supervivencia de muchos pueblos. Y son cada vez más los que comprenden la necesidad de esa integración. Han pasado 30 años y se han celebrado 26 cumbres. Sin embargo, a pesar de la velocidad de las nuevas tecnologías generadas por la globalización, estamos en el mismo sitio, o peor aún, en retroceso. Los vínculos económicos entre el Concierto de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas y sus antiguas metrópolis se ha debilitado, más aún cuando la pandemia de la COVID-19 ha agudizado una crisis global que ya estaba en el horizonte. La región está en el epicentro. Se contabilizan más de 27 millones de contagios y más de 800.000 muertos a mediados de abril de 2021, según la Organización Mundial de la Salud. El jefe de gobierno de Andorra, Xavier Espot, dijo a medios de prensa que la cumbre está obligada a dar soluciones concretas para encontrar una salida. En ese contexto, los organizadores de la cita de Andorra anunciaron una agenda con prioridades en la cooperación y en la innovación como un elemento clave para la sostenibilidad social, económica y medioambiental. 17 jefes de Estado y de Gobierno se conectarán por videoconferencia, entre ellos los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Acudirán de forma presencial por su cercanía a Andorra los líderes de España y Portugal y como representantes de la última y próxima sedes de la cumbre, los mandatarios de Guatemala y República Dominicana. Históricamente, la reunión de Iberoamérica ha tenido, sin competir con otros foros multilaterales, la virtud de promover el reconocimiento de la unidad en la diversidad como parte de un destino común. Y eso, en estos tiempos extremos, no es poca cosa. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos en esta transmisión conjunta entre Cuba Visión Internacional y también Canal Caribe. Estamos a la espera de las palabras del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en esta 27ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana. Precisamente esta Conferencia Iberoamericana es un mecanismo de integración también que busca un poco la cooperación entre los gobiernos que integran esta conferencia, y hemos estado hablando de la importancia que reviste para esta cumbre también el tema del multilateralismo, de la solidaridad en medio de los retos que impone la pandemia, cuando algunos gobiernos también imponen medidas de carácter unilateral que no cesan, digamos que incluso que aumentan en medio del escenario que enfrentamos por la pandemia. Y es parte del discurso de Cuba, la defensa en contra del bloqueo económico, comercial y financiero que por casi 6 décadas mantiene Estados Unidos sobre nuestro país, y que en este tiempo de pandemia, amén de lo que han pedido algunos organismos internacionales como la propia ONU, el cese de estos mecanismos, de estas medidas unilaterales coercitivas, o aunque sea la pausa de ellas, en medio de esta pandemia Cuba ha continuado sufriendo los efectos del bloqueo fuertemente, incluso como nunca antes en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países. Parte entonces, Katia, de lo que se espera que hable nuestro presidente en esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tiene por sede el Principado de Andorra y que se realiza en esta ocasión de manera virtual. En efecto, Junior, la idea del cese de todo tipo de medidas coercitivas unilaterales que son injustas, violatorias del derecho internacional, de los principios, los postulados de la Carta de las Naciones Unidas, siempre ha sido también un hilo conductor de las posiciones de Cuba en los foros multilaterales, del cual la cumbre iberoamericana no será la excepción, precisamente porque además de ser medidas unilaterales violatorias del derecho internacional, obstaculizan por ende todo tipo de desarrollo, y es el mayor freno a la economía y al desarrollo cubano, sobre todo en esferas que tienen una importancia medular en procesos como el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 que tanto daño ha hecho al mundo y a los sistemas sanitarios internacionales y a las economías también. Hablamos igualmente de la solidaridad, de la cooperación, la necesidad de potenciar, de promover y de concretar estos valores frente a un orden internacional injusto que enfrentamos
enfrentamos y que precisamente los países del sur y Cuba siempre ha sido vocero de estos países del sur y que por supuesto también serán mensajes en la conferencia. De este tema continuamos hablando acá en esta transmisión especial conjunta que tiene Cuba Visión Internacional y Canal Caribe a propósito de esta reunión cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Es importante cómo en medio de esta pandemia se han mantenido estas medidas coercitivas desde el imperio estadounidense, desde Estados Unidos a países como Cuba y también Venezuela, que es otra nación que ha tenido una activa participación en estas cumbres iberoamericanas. Se recuerda, por supuesto, aquellas palabras de Chávez, los discursos de Chávez también en las cumbres iberoamericanas. En efecto, Juniors, también han sido figuras muy significativas Cuba y Venezuela y el rol de ambos países en todos los foros multilaterales y este no es la excepción. Venezuela igualmente como miembro de la conferencia ha participado activamente en todos los trabajos de la misma, en todos los procesos negociadores de los documentos que serán adoptados hoy y por supuesto que compartimos valores que defiendan, que alcen las voces de los países del sur y en contra de las medidas coercitivas unilaterales que tanto obstaculizan el desarrollo de nuestros pueblos. Es una oportunidad para mostrar nuestras verdades también, para dentro de la cooperación, dentro de la solidaridad, también exponer nuestras verdades, exponer nuestros conceptos, nuestras maneras también de entender los procesos internacionales que suceden en este momento. Exactamente. Será una oportunidad nuevamente para nuestro país para compartir con el concierto iberoamericano, con los países presentes en esta cumbre, las realidades de Cuba, los logros de Cuba y todos los desafíos que enfrentamos también en la lucha, en el combate contra la pandemia, todo lo que ha hecho nuestro país en materia de desarrollo, ciencia, tecnología, innovación, ideales que ha sembrado el comandante en jefe también, es una figura que sin lugar a dudas siempre su pensamiento está vigente y la continuidad de su legado, pero cómo ha contribuido este legado del comandante en materia de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de estas esferas tan importantes en nuestro país y que por supuesto ahora en este enfrentamiento con la pandemia han sido más relevantes que nunca. Son momentos también para también recalcar estas realidades de nuestro país y cómo Cuba, el papel prioritario que para nuestro país tiene la ciencia, la tecnología, la innovación, el papel cimero que ocupan los planes nacionales de desarrollo hasta 2030, o sea, no es nuevo este compromiso de Cuba con la ciencia, la tecnología y la innovación, a pesar de, por supuesto, es que no se puede dejar de mencionar, Junior, el obstáculo que siempre tenemos ahí de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo injusto unilateral impuesto por el gobierno de los Estados Unidos que por supuesto limita en gran medida y obstaculiza por supuesto este desarrollo de nuestro país en todas las esferas. Y una de las muestras de la importancia que Cuba le brinda a la biotecnología, el desarrollo y la innovación, también es el hecho de que Cuba presenta ahora mismo 5 candidatos vacunales, algunos de ellos, 2 de ellos en fase 3 ya de estudio, que también serán parte de los resultados que Cuba va a mostrar, va a exhibir en esta cumbre iberoamericana. Por supuesto, Junior, y también, además de presentar estos resultados favorables en todo el proceso de enfrentamiento a la pandemia, también será un momento de reflexión y de reiterar y reafirmar el compromiso de Cuba con el espacio iberoamericano, con la cumbre iberoamericana, el compromiso de Cuba con el salvar vidas, que es lo que siempre también decimos, o sea, el valor de la vida, lo que vale la vida del ser humano, y por eso la necesidad también de políticas solidarias, de la cooperación inclusiva, sin dejar a nadie atrás. Por lo tanto, también será un momento para reiterar todos los valores y todos esos principios y todos esos ideales que Cuba siempre ha compartido con el espacio iberoamericano y ha demostrado a lo largo del mundo, porque principalmente también con algunos de los países miembros de esta conferencia iberoamericana se han enviado brigadas del contingente internacional Henry Reef, en algunos de los casos que ya estaban allí, pero sin embargo también han apoyado a muchos países. Andorra es uno de los casos también, entre otros, han apoyado el enfrentamiento de estos países a la pandemia. Por lo tanto, va a ser un momento importante esta intervención del presidente Díaz-Canel, porque va a reafirmar también el compromiso de Cuba con este espacio tan importante, presentar, por supuesto, los logros de Cuba en materia de ciencia, tecnología e innovación, los múltiples desafíos, las prioridades que revisten estos temas para nuestro país en los planes de desarrollo.
Una muestra de solidaridad de Cuba que ha sido siempre ejemplo en este sentido, dando siempre paso al frente. Pero otra de las temáticas que tiene este lema de la Cumbre Iberoamericana está enfocada en el desarrollo sostenible también y en la Agenda 2030. No solamente Cuba, sino también la visión del resto de los países que forman parte de esta conferencia en pos de lograr esos objetivos. Precisamente, también ha sido otro hilo conductor de esta conferencia, que precisamente también el tema de frente al reto del coronavirus fue acotado posteriormente a la pandemia, porque desde un inicio el lema era innovación para el desarrollo, objetivo 2030, o sea, ya posteriormente se acotó ante Iberoamérica ante el reto del coronavirus. Es un tema reiterativo también en la conferencia, la importancia de la innovación, la importancia del desarrollo, la importancia de priorizar estas esferas para el futuro desarrollo de los pueblos, pero indiscutiblemente, Yuri, no estamos en condiciones de igualdad. Estamos ante un mundo desigual, precisamente América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta, y precisamente también es una de las ideas que Cuba siempre ha reiterado, la importancia de establecer un sistema internacional justo, democrático y equitativo para poder entonces lograr el logro, la consecución para todos los países de los objetivos de desarrollo sostenible, que son tan prioritarios y tan urgentes, que realmente para algunos ante las condiciones actuales se vuelven una quimera, porque realmente se ven atados e imposibilitados de cumplirlos, porque precisamente el sistema internacional injusto y sus condicionamientos, medidas coercitivas unilaterales que le impiden realmente priorizar y cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, también siempre ha sido una máxima de nuestro país esa lucha, esa defensa del multilateralismo y la solidaridad al tiempo del establecimiento de un sistema justo, equitativo y democrático que permita a todos los estados por igual desarrollarse en igualdad de condiciones, que es lo más importante. Sí, desigualdad en la región, que habla acerca de puntos de partida, la herencia colonial, una serie de elementos que impiden que puedan llegar en las mismas condiciones a obtener esos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Ya usted lo está viendo, aquí conversamos en esta oportunidad, un tanto debatimos acerca de lo que acontece en esta 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra, tiene por sede el Principado de Andorra, pero que se celebra de manera virtual. Esperamos la intervención de nuestro presidente, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que será transmitido por Cuba Visión Internacional, Canal Caribe y también por Cuba Visión. Hacemos una pausa en esta transmisión y continuamos con más. Continuamos con esta transmisión especial y hemos sabido que la Conferencia Iberoamericana es un mecanismo de cooperación consolidado con programas y proyectos que ha reportado beneficios a sus miembros, bueno, pues por más de 25 años. Está integrada por 22 países de América Latina y de Europa, de habla española y también portuguesa. Lo integran países como el Principado de Andorra, Argentina, también Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, por supuesto, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, también Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. La Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos es la reunión de alto nivel política, de más alto nivel político, que se celebra desde el 2014 de forma bienal y es coordinada por la Secretaría Pro Tempore y asistida por la Secretaría General Iberoamericana. Decíamos que es la reunión de más alto nivel porque, bueno, pues hoy concurren todos los presidentes de los países que forman parte de esta conferencia. En efecto, Junior, realmente es el foro de más alto nivel político de la Conferencia Iberoamericana. Realmente es un espacio que está conformado también por reuniones de ministros y ministros de Relaciones Exteriores, por reuniones de coordinadores nacionales y responsables de cooperación, pero sin duda la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica es el evento de mayor nivel político y que por supuesto el que adopta todos los documentos y todos estos comunicados especiales
materiales y documentación que posteriormente que anteriormente se viene negociando desde las reuniones de coordinadores nacionales, responsables de cooperación y posteriormente la de ministros. Bueno, para llegar a este punto de la conferencia, de esta cumbre, la que estamos celebrando hoy, lo decíamos ahorita, hay un trabajo previo que se realiza de organización, de planteamientos de puntos de vista. ¿Cómo se realiza este tipo de trabajo? Sí, Junior, realmente Cuba ha participado y participa activamente, ya te lo comentaba, en todos los trabajos de la conferencia, desde las reuniones sectoriales de los temas diversos que plantea, que se convocan, y también hasta llegar, por supuesto, a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Bueno, de eso seguiremos hablando porque tenemos la señal ahora mismo del presidente de Costa Rica, que en este momento está haciendo uso de la palabra en esta 27ª cumbre iberoamericana. Felicitar y agradecer el liderazgo de Andorra, que ha ejercido esta presidencia pro tempore, y remarcar el liderazgo del estimado Xavier para, en un contexto tan difícil e inédito, llevar adelante esta cumbre con los resultados que ya estamos viendo. También quiero felicitar y resaltar el liderazgo de doña Rebecca Greenspan, nuestra querida compatriota, la cual como mujer ha liderado este proceso, como lideresa, pero también con una claridad en los resultados que hoy estamos obteniendo. Estimada Rebecca, decirte que sos un orgullo para Costa Rica y felicitarte por ese trabajo que has hecho y que se ven estos resultados. Queridas señoras, queridos señores, creo que todos coincidimos en el diagnóstico de la dificultad política, económica y social que ha traído el coronavirus, y se suma con los problemas de pobreza, de desigualdad, de cambio climático, de migraciones que nuestra región sufre y que nuestra región enfrenta con valor. Frente a esto, quisiera señalar dos de las propuestas que Costa Rica ha puesto sobre la palestra como una contribución para buscar soluciones conjuntas. En este sentido, Costa Rica, consciente de los retos que tenemos, primero ha puesto la propuesta del repositorio de derechos del COVID-19. Esta fue lanzada en mayo del 2020. El repositorio lo que busca es impulsar una plataforma de conocimiento que permite compartir datos, propiedad intelectual, facilitar el acceso equitativo a productos de salud que permitan salvar vidas ante la COVID-19. Esta propuesta que lanzamos en conjunto con la OMS, lo que busca es ser un repositorio de las mejores prácticas y tecnología abierto para todos los países y las personas. Eso es lo que busca hacer este repositorio, y para que podamos compartir las tecnologías y reducir esas desigualdades. Los invitamos a ser parte de esta iniciativa para poder ciertamente compartir y poder salir adelante de esta calamidad. La segunda iniciativa es conocida como el Fondo para Aliviar la Economía del COVID-19. En inglés le hemos puesto Fund to Alleviate COVID-19 Economics, que busca crear un fondo de apoyo extraordinario de $500 billion, financiado con el 0.7% del Producto Interno Bruto de las economías más grandes y fuertes, aquellas que representan el 80% del PIB mundial. Y esto para ser canalizado a través de las instituciones financieras multilaterales como préstamos concesionales a los países en desarrollo. Y estos fondos serían prestados a largo plazo a tasas fijas para proveer financiamiento extraordinario a los países en desarrollo para enfrentar lo que está ocurriendo y para responder a la crisis y mantener a los países dentro de la ruta de la Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agradezco y muestro mi complacencia por el apoyo que desde la cumbre se ha dado en el comunicado especial. Bueno, sí, en este momento veíamos la intervención del presidente de Costa Rica,
en esta 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que tiene por cita al Principado de Andorra. En breve estaremos recibiendo también la intervención del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que intervendrá en esta Cumbre Iberoamericana que estamos transmitiendo en esta ocasión por Cuba Visión Internacional, también por Canal Caribe, pero para recibir el mensaje de nuestro presidente nos unimos también hasta Cuba Visión para recibir en vivo todo lo que acontece y también las palabras de Díaz-Canel. Bueno, estamos conversando mientras el presidente, nuestro presidente interviene en esta conferencia. Hablábamos anteriormente acerca de cómo este desarrollo desigual de los países hace posible que no lleguen en igualdad de condiciones hasta los objetivos de desarrollo sostenible y lo que eso significa en este momento. Sí, Junior, realmente lo reiterábamos, ya lo comentábamos, que han sido valores compartidos e ideas que Cuba siempre ha reiterado y reafirmado en todos los espacios multilaterales y precisamente también en la conferencia iberoamericana y en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que está teniendo lugar en formato virtual en el día de hoy. Mensajes claros de Cuba en defensa del multilateralismo, en defensa de la solidaridad, en defensa de la cooperación inclusiva son los más importantes. También, por supuesto, reiterar el compromiso de Cuba con el espacio iberoamericano, el apoyo de Cuba a todos los sectores de este espacio que, por supuesto, también quedarán plasmados en la intervención de nuestro presidente. Realizamos una transmisión conjunta a propósito de la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la reunión de más alto nivel político de la Conferencia Iberoamericana. En breve, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez transmitirá sus palabras a esta cumbre que se realiza en esta oportunidad y ahora mismo está hablando el presidente de Costa Rica. Vemos cómo cada uno de estos países, Katy, ha estado, de los que han hablado hasta ahora, de los que han intervenido hasta ahora, han estado mostrando sus puntos de vista, han estado mostrando también sus principios y defendiendo sus ideas frente a la conferencia iberoamericana. Sí, sin duda, Junior, es un espacio en el que los países aprovechan para reiterar sus prioridades, para reafirmar también el compromiso con toda la serie de proyectos e iniciativas de la conferencia iberoamericana y también todos los proyectos y todas las iniciativas que se han presentado para enfrentar la pandemia. Hablábamos también del compromiso de Cuba con todas digamos, el sistema iberoamericano que está conformado por, además de los Estados miembros de la CEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, por todo un conjunto de, digamos, espacios sectoriales en los que se desarrolla la conferencia. Hablábamos también del sector del turismo, del sector de la educación, del sector de la cultura, o sea, todos esos espacios en los que Cuba también ha participado activamente y participa activamente son espacios efectivos de cooperación y en los que, por supuesto, nuestro país también reafirmará el compromiso como parte del activismo de Cuba en esta conferencia iberoamericana y, por supuesto, también en esta cumbre que está teniendo lugar hoy. Una pregunta que daba sobre el tapete es la idea de que para llegar a esta cumbre, ¿cuánto trabajo se realiza anteriormente preparando, ¿no? Un tanto concertando ideas para llegar a este momento? Sí, efectivamente, Junior, desde que culmina una cumbre hasta otra, o sea, además de estos 2 años en que se celebra la cumbre, no quiere decir que la conferencia iberoamericana no realice labores para nada, todo lo contrario, es un espacio bien activo que realiza reuniones sistemáticas, sectoriales, si bien no son a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, porque solamente se celebran las cumbres cada 2 años, pero a nivel sectorial la conferencia iberoamericana se mantiene como un mecanismo dinámico, como un mecanismo que incluso en estas condiciones actuales de la pandemia ha sabido adecuarse y modificar un poco su actuación para desde el espacio virtual continuar cumpliendo todos sus objetivos, cumpliendo con los proyectos, con las iniciativas que se presentan y que por supuesto Cuba también ha participado activamente en todos estos espacios. Definitivamente solidaridad y multilateralismo son las palabras, y cooperación son las palabras que marcan la pauta en esta 27ª conferencia, 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana. Hasta la fecha se han celebrado 26 cumbres iberoamericanas y en esta en particular tenemos también la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,
y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que encabeza la delegación que participa en esta cumbre, donde también están participando los ministros de Exteriores, del MINREX, también del MINSEX y del SITMA. Esta delegación que participa en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En este momento habla el presidente cubano, interviene el presidente cubano en la Cumbre Iberoamericana. Lo escuchamos. Muchas gracias. Excelentísimo señor Javier Espot Zamora, jefe de gobierno del Principado de Andorra, Su Majestad Felipe VI, excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica y otros jefes de delegaciones, excelentísima señora Rebeca Grispan, secretaria general iberoamericana. Reciban un cordial saludo en nombre del pueblo y gobierno cubanos. Hay que reconocer y agradecer los esfuerzos del Principado de Andorra para organizar esta cumbre y dar continuidad al trabajo de la Conferencia Iberoamericana en el periodo que culmina bajo las excepcionales condiciones impuestas por la COVID-19. Nuestra felicitación y apoyo a la hermana República Dominicana, próxima Secretaría Pro Tempore. Excelencias, Cuba tiene experiencias que mostrar y concede especial relevancia al tema de esta cita, Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus. En apenas un año, una devastadora pandemia ha empeorado las condiciones de vida de millones de seres humanos en el planeta y provocado la peor caída de la economía en 9 décadas. En contraste, 5 años después de su adopción, apenas se ha avanzado en la implementación de la Agenda 2030. Se habla de las múltiples crisis generadas por la COVID-19, pero algunos problemas son decenas de años más antiguos. Los países en desarrollo cargan el insoportable peso de una deuda externa pagada ya 1000 veces y algunos adicionalmente sufren el impacto de medidas coercitivas unilaterales que violan el derecho internacional y obstaculizan su legítimo derecho al desarrollo. Hasta que se logre instaurar un orden económico internacional justo, democrático y equitativo que permita atender más las causas raigales de las desigualdades y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, estos seguirán siendo una quimera para la mayoría de los pueblos del mundo. Seamos honestos, los actuales paradigmas de desarrollo provocan pobreza y exclusión de las mayorías por sus irracionales patrones de producción y consumo que bajo los designios del mercado desdeñan lo más valioso, la vida y la dignidad humanas. Una Iberoamérica inclusiva, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de desarrollo de todos los miembros de esta conferencia, puede favorecer el avance de nuestras naciones. El desarrollo sostenible demanda voluntad política, solidaridad, cooperación, transferencias financieras y de tecnología desde los países desarrollados y un acceso equitativo a esos recursos que considere las desigualdades acumuladas. La pandemia ha puesto al desnudo una verdad indiscutible. Los sistemas de salud y protección social, la educación, la ciencia, la tecnología y los recursos materiales disponibles deben ponerse en función de todos y no a merced de los intereses mezquinos de unos pocos. Al margen de las ideologías, el Estado tiene una responsabilidad que asumir en el uso de los recursos asociados a la vida y el bienestar de los ciudadanos. Como expliqué en la Cumbre Iberoamericana de Veracruz en 2014, en Cuba, la ciencia y la innovación han sido factores claves del proceso de desarrollo y de los objetivos de justicia social. Esta premisa, que es parte fundamental del legado del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, nos ha permitido enfrentar la pandemia actual bajo el bloqueo. Un robusto sistema de ciencia e innovación tecnológica, con una avanzada y eficiente industria biotecnológica y farmacéutica, aliados al sistema de salud universal, gratuito y de calidad, con recursos humanos altamente especializados, han hecho posible la respuesta cubana a la pandemia que parece sorprender a algunos. A poco más de un año de detectados
los primeros casos de COVID-19 en el país, contamos con 5 candidatos vacunales, 2 de ellos, Soberana, Serodoc y Aldala, en fase 3 de ensayo clínico, y esperamos inmunizar a toda la población cubana antes que finalice el 2021 con vacunas propias. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, le otorga un papel protagónico a la innovación y la investigación científica. Se han fortalecido los vínculos de las estructuras de gobierno con los sectores del conocimiento y de la producción de bienes y servicios para potenciar la innovación en función del desarrollo económico y social, con énfasis en el desarrollo local. Cuba cuenta hoy con 229 entidades de ciencia, tecnología e innovación, de las cuales 141 son centros de investigación, 26 centros de servicios científicos y tecnológicos, 61 unidades de desarrollo e innovación y un parque científico-tecnológico, y a la vez desarrolla un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. El gobierno de los Estados Unidos, en medio de la pandemia, recrudeció de manera brutal el bloqueo económico, comercial y financiero, y financió y apoyó peligrosos actos de violencia y desacato a la ley para promover inestabilidad social y política en nuestro país. El pueblo cubano ha respondido redoblando su proverbial resistencia a golpe de creatividad. Las campañas del gobierno estadounidense para desacreditar y boicotear la cooperación médica que Cuba ofrece no empañaron nuestra vocación solidaria y de cooperación. 57 brigadas médicas del contingente Henry Reef han contribuido a enfrentar la pandemia en 40 países y territorios. Muchos de los miembros de esta conferencia han apreciado el elevado altruismo de los profesionales cubanos de la salud. Excelencias, la legitimidad de un gobierno emana de la voluntad expresa y soberana de su pueblo, no de reconocimiento de potencias extranjeras. Debe respetarse al gobierno presidido por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Es injusto culpar al gobierno venezolano de la situación económica y social que enfrenta Venezuela cuando se mantiene la aplicación de crueles medidas coercitivas unilaterales, proyectadas y aplicadas por Estados Unidos, acompañado por varios de sus aliados, con el objetivo de provocar sufrimiento en la población. Estas medidas coercitivas promueven la inmigración, fenómeno sobre el cual algunos expresan gran preocupación y podrían contribuir a resolver su causa. Sería útil y sincero reconocer que el diseño estadounidense de intervención en Venezuela fracasó rotundamente y colocó a otros países que la apoyaron en una situación política y jurídica insostenible. Los que dicen respetar la voluntad del pueblo venezolano y promover una solución política entre venezolanos deberían reconocer que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado soberano, cesar la intromisión y actuar con respeto a la Carta de las Naciones Unidas y la proclama de América Latina como zona de paz. Excelencias, en nombre del pueblo cubano, agradezco el tradicional apoyo de la comunidad iberoamericana al justo reclamo de poner fin al bloqueo contra Cuba, así como las muestras de rechazo a la arbitraria y unilateral calificación de nuestro país como patrocinador del terrorismo por el gobierno de Estados Unidos. Cuba mantiene invariable su política solidaria y de cooperación internacional en beneficio de nuestros pueblos y no renunciará jamás a la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, siempre dispuesta a compartir como patrimonio humano los resultados de nuestras experiencias con base en la ciencia y la innovación. Muchas gracias a todos. Bueno, escuchamos las palabras del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en esta 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Hemos transmitido una
precisamente transmisión conjunta en los canales Cuba Visión Internacional, Cuba Visión también, a propósito de las palabras del presidente cubano, y Canal Caribe, para llevarle a usted los detalles de lo que ha acontecido en esta cumbre iberoamericana. El agradecimiento a Katia Aruca, que estuvo con nosotros, funcionaria desde el MINREX, que estuvo con nosotros contextualizando, aclarándonos dudas también de cómo funciona esta conferencia iberoamericana, y devolvemos la señal en este momento a los estudios centrales, a la televisión cubana. Gracias por su compañía, nos encontraremos en otra oportunidad. Bueno.